Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el quinto módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2, donde estamos evaluando el efecto de la fricción en el comportamiento del flujo compresible, específicamente en gases perfectos. En la clase anterior habíamos llegado a esta expresión donde decíamos que el lado izquierdo es la función del número de Mach y de la razón de calores específicos. Si esa razón de calores específicos es constante, podríamos integrar el lado derecho o considerar que el lado derecho es solamente función del número de Mach. Es decir, acá podemos integrar desde un Mach 1 hasta un Mach 2. Y el lado derecho tendría que ser integrado desde una posición x1 hasta una posición x2, que representan x1, x2 y Mach 1 y Mach 2. Si acá tenemos un ducto de área constante en el cual los efectos de la fricción son significativos, acá establecemos un punto 1 y acá establecemos un punto 2. Acá tendríamos Mach 1 y acá Mach 2. Esta es la posición x1 y esta es la posición x2, de tal manera que x2 menos x1 es igual a la longitud de ese ducto. ¿Qué limitaciones tendríamos al establecer el Mach 1 y Mach 2 que definen los límites de la integral del lado izquierdo? Hemos observado en clases anteriores que el diferencial de número de Mach es positivo cuando el número de Mach es subsónico y que el número de Mach disminuye en régimen supersónico. Y este comportamiento que se asemeja al de la reducción de área nos llevó a concluir que el número de Mach tiende a 1, tanto en régimen subsónico como en régimen supersónico. ¿Esto qué significa? Significa que el límite de integración en el número de Mach de 2 a partir de un número de Mach en 1 es la unidad. Es que el número de Mach 2 límite es 1. Y la longitud necesaria para alcanzar Mach de 1 vamos a suponer que acá Mach fuese igual a 1, esa longitud se definiría como longitud crítica. De la misma manera que en el cambio de área, el área cuando Mach era igual a 1 definía un área crítica. Acá la longitud necesaria para que el número de Mach alcance un valor o alcance condiciones sónicas se conoce como longitud crítica. En ese sentido, acá podríamos integrar desde cualquier número de Mach hasta 1, y acá tendríamos que integrar desde cualquier posición X hasta una posición X crítica. Veamos qué representa esa última integración que hemos definido y cómo podemos utilizarla para resolver problemas de flujo de Franck.
Acá nos preguntan qué pasa con el número de Mach a lo largo del ducto. Ya hemos indicado que Mach tiende a 1, es decir, disminuye cuando el Mach es supersónico y aumenta cuando Mach es subsónico. Y el límite es 1. Que definíamos la integral desde cualquier número de Mach hasta 1, y acá la integral desde una x hasta una x crítica. Decíamos que este lado era únicamente función del número de Mach, así que el resultado de esta integral es función del número de Mach y del número de Mach sónico. El lado derecho se define como f por L crítica entre D. Y ese f por L crítica entre D es función de este número de Mach y de un número de Mach igual a 1. Tal y como se indica en esta ecuación. Ahora, este es un parámetro que, repito, es función de un número de Mach y de otro número de Mach igual a 1. ¿Eso qué significa? Que este parámetro puede ser definido en función de un número de Mach cualquiera, sea subsónico o sea supersónico. Ese número de Mach al que hace referencia a esta ecuación se refiere al límite inferior de esta integral. El límite superior es Mach igual a 1 y la evaluación de esos dos límites conduce a esta expresión para f por L crítica entre el diámetro del ducto. La analogía que queremos hacer con respecto a este parámetro tiene que ver con el área crítica en el caso de flujo isentrópico con cambio de área. Veamos a qué me refiero con eso. Vamos a ir al tablero. Y vamos a suponer que tenemos acá un ducto con un punto 1 y acá un punto 2. Y lo vamos a comparar con el caso de, así que acá hay flujo con fricción y acá esto es flujo isentrópico. De aquí a acá podemos definir una longitud L. Acá vamos a empezar con el caso del flujo isentrópico. Si nosotros conociéramos creo que vamos a regresar al PPT y vamos a abrir un espacio aquí para hacer la comparación. Así que vamos a asumir que este es un punto 1. Acá tenemos nuestro punto 2. Acá tenemos Mach 1, Mach 2. Y eso lo vamos a comparar con
una reducción de área en flujo isentrópico. Acá teníamos A1, A2 y Mach 1. Si nosotros conociéramos A1 y A2, y el número de Mach en 1, y la incógnita fuese el número de Mach en 2, y estamos seguros de que el flujo es isentrópico, ¿qué haríamos para determinar el número de Mach en 2? ¿Qué parámetro asociado con el área nos permitiría obtener el número de Mach en 2? Ese parámetro sería el área 2 entre el área crítica. Y diríamos que el área 2 entre el área crítica es igual al área 2 entre el área crítica multiplicado por el área 1 entre el área 1, y esto es igual a el área 1 entre el área crítica multiplicado por el área 2 entre el área 1. Y esta relación de área 1 entre área crítica es función del número de Mach en 1. Si el número de Mach en 2 es diferente a 1, eso quiere decir que el área 2 es mayor que el área crítica. Y eso significaría que el área crítica estaría ubicada fuera del rango entre 1 y 2. Sin embargo, no era que el área crítica no formara parte de nuestro dominio, no era impedimento para que nosotros usáramos ese área crítica como referencia. ¿Esto qué significa? Significa que, relevancia tiene regresar al tercer módulo ahora que estamos viendo el flujo con fricción. Acá, de acuerdo a esta imagen, nuestro dominio va de 1 a 2. Sin embargo, según este diagrama, para que desde este punto alcancemos Mach de 1, la longitud del ducto debería ser L crítica. Eso que significa que nuevamente el punto donde Mach es igual a 1 queda fuera del dominio. Pero al igual que en el caso de flujo isentrópico, donde el área crítica estaba fuera del dominio y aún podíamos usar el área crítica como referencia, en el caso del flujo con fricción también podemos usar como referencia el punto donde Mach alcanza igual a 1. En realidad esta L crítica sería L1 crítica. Y esta distancia de aquí a aquí sería la distancia necesaria desde el punto 2 para alcanzar condiciones sónicas. Visto de esta manera, L1 crítica menos L2 crítica constituye la longitud del ducto. Así que si pudiéramos determinar esta longitud crítica y conocemos la longitud del ducto, podríamos determinar L2 crítica y definir el número de Mach en 2. Vamos a ver cómo vamos a lograr eso. En teoría, acá, para ir de aquí a acá, deberíamos integrar desde Mach 1 hasta Mach 2 y acá desde X1 hasta X2. Sin embargo, esto puede ser modificado de la siguiente manera. El punto acá donde Mach es igual a 1 constituye la posición X crítica. Y esa posición, al igual que el área crítica no varía, tampoco es modificada
cuando el único efecto que se observa entre dos puntos es la fricción. ¿Cuál era la excepción? En este caso, si este era el punto 1 y este era el punto 2, ¿qué podía hacer que el área crítica 1 fuese diferente al área crítica 2? Voy a dejar esa pregunta para que sea respondida en el foro. ¿Qué podría ocurrir entre estos dos puntos que afectara el área crítica y condujera a esta desigualdad? Había una excepción y esa misma excepción va a aplicar en el caso de flujo con fricción. Así que, repito, si el único efecto que se observa entre 1 y 2 es fricción, la posición crítica debe ser la misma, o la posición en la que Mach alcanza 1 debe ser la misma para los dos puntos. Así que esto que tenemos, o esta integral, la podemos expresar de la siguiente manera. Y para ahorrar espacio a este término, yo me voy a referir como f de Mach. Entonces acá tenemos la integral desde Mach 1 hasta 1 de la función del número de Mach por el diferencial de Mach, más la integral desde 1 hasta el Mach 2 por esa función del número de Mach por el diferencial del número de Mach, y eso es igual a la integral, como indica el lado derecho, desde x1 hasta x crítica de f de x por d de x más la integral desde x crítica hasta x2 de f de x entre d. ¿Eso qué significa? Que primero vamos a integrar desde aquí hasta acá y después vamos a integrar de aquí a acá. Estamos dividiendo la integral. En vez de hacerla de 1 a 2, estamos integrando hasta la posición crítica y regresando al punto 2 desde la posición crítica. Esto puede ser expresado si cambiamos estos límites de integración y estos límites de integración como la integral desde Mach 1 hasta 1, que es de esta función del número de Mach por diferencial de Mach, menos la integral de Mach 2 a 1 de esa función del número de Mach por el diferencial del número de Mach, y esto es igual a la integral de x1 a x crítica de f por dx entre d menos la integral desde x2 hasta x crítico de f por dx entre d. Y estas dos integrales, ¿cómo las podemos obtener? Estas dos integrales son la evaluación de esta ecuación, tanto en Mach 1 como en Mach 2. Es decir, esta integral es igual a esto que tenemos aquí y esta integral es esto que tenemos acá. Y como hemos visto, esas integrales son funciones únicamente del número de Mach. Y es lo que se indica aquí. La integral es de x1 hasta x2 es igual a f, donde esa función a la que hacemos referencia es esta función de acá. Evaluando esa ecuación en el número de Mach 1 y en el número de Mach en 2 podemos obtener la integral desde x1 hasta x2. Una pregunta que hacíamos en
clases anteriores era sobre la posibilidad de que el factor de fricción de Darcy fuese una constante. Si F es constante, estamos seguros, esto es una posibilidad. Lo que sí estamos seguros es que el diámetro es constante, pues estamos evaluando el caso de ducto de área constante. ¿En qué casos el factor de fricción puede ser constante? Hemos dicho que en la región turbulenta totalmente rugosa, es decir, en esta región, el factor de fricción es constante. Si no estamos en la región turbulenta totalmente rugosa, podemos usar un factor de fricción promedio. Ahora, ¿qué ventajas tendríamos si el factor de fricción pudiese ser considerado constante? Primero vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo se obtienen las funciones f de Mach y k? Tenemos que, con ambos números de Mach, evaluar esta ecuación. Con Mach 1 nos daría un resultado. Después, con el número de Mach de 2, obtendríamos el otro resultado. ¿En qué condiciones es posible suponer que el factor de fricción de Darcy es constante? Ya lo hemos indicado, en la región turbulenta totalmente rugosa, el factor de fricción de Darcy es constante. En el caso de flujo de un fluido incompresible, el factor de fricción es constante, pues en área constante la velocidad es la misma, el número de Reynolds es el mismo. Sin embargo, hemos visto que en flujo compresible la velocidad varía, por lo tanto, y la densidad varía, la temperatura varía, por lo tanto, la viscosidad varía, es decir, el número de Reynolds no es constante. Sin embargo, en la región turbulenta totalmente rugosa, esta línea es horizontal, es decir, si nos encontramos a este número de Reynolds, el factor de fricción es el mismo que si el número de Reynolds fuese este. Así que repito, en la región turbulenta totalmente rugosa, el número de Reynolds o el factor de fricción es independiente del número de Reynolds y lo podemos asumir constante. Fuera de esa región, aún podemos suponer en forma aproximada que el factor de fricción es constante utilizando un factor de fricción promedio. Entonces, ya hemos dicho que esto es función del número de Mach en 1 y de k, y que esta integral es función del número de Mach en 2 y de k. ¿Qué ocurre con esta integral si pudiéramos suponer que el factor de fricción es constante? Ya hemos dicho que el diámetro es constante, así que el lado izquierdo de esta ecuación se convertiría en f entre d por la integral de x1 a x2 de dx, pero la integral de x1 a x2 constituye la longitud del ducto. Y eso nos permitiría dos cosas. Si conocemos los dos números de Mach, podríamos determinar la longitud del ducto. Si por el contrario lo que conocemos es la longitud del ducto, vamos a analizar ese caso. Vamos a suponer que acá tenemos un punto 1, acá tenemos un punto 2. Y esto es la longitud L. Nuevamente vamos a suponer que el único efecto entre 1 y 2 es la fricción.
hacerlo acá de nuevo. Punto 1, punto 2. Esto es L. Así vamos a suponer que conocemos Mach 1 y conocemos L. Entonces con el número de Mach en 1 podemos evaluar F por L crítico entre D para el caso 1. ¿Y qué nos permitiría definir eso? Así que esto acá representaría L1 crítico. ¿Qué necesitaríamos para determinar el número de Mach en 2 si pudiéramos conocer F por L2 crítico entre D? Con esto podríamos determinar el número de Mach en 2. ¿Cómo? Despejando. Si conocemos esto, podemos despejar el número de Mach de esta ecuación, ¿cierto? Sus calculadoras poderosas lo pueden hacer. Bien. Así que si pudiéramos determinar este parámetro, podríamos despejar de esa ecuación el número de Mach en 2. Pero ¿cómo podemos determinar este parámetro? Sabemos que de aquí hasta acá la longitud es L1 crítico. Y de aquí a acá tendría que ser L2 crítico. ¿Cómo se comparan L1 crítico con L2 crítico? Podemos decir que L1 crítico es igual a L2 crítico más la longitud del ducto. Así que L2 crítico es igual a L1 crítico menos la longitud del ducto. Así que sí podemos determinar L1 crítico y para ello debemos saber cuál es el factor de fricción y cuál es el diámetro. Sin embargo, si ese factor de fricción es constante, no deberíamos tener problemas para despejar L1 crítico. Una vez que tenemos L1 crítico con la longitud del ducto, podemos obtener L2 crítico y de aquí evaluar F por L2 crítico entre el diámetro y despejar el número de Mach en 2. ¿Qué cuidado debemos tener con este parámetro? Vamos a ver qué ocurría cuando teníamos una relación área 1 entre área crítica. ¿Cuántos números de Mach posibles íbamos a encontrar? ¿O cuántas posibilidades de número de Mach íbamos a encontrar? Había un número de Mach supersónico y había un número de Mach subsónico. En el caso de flujo con fricción, sabemos que sin importar el régimen en el estado 1 o en el punto 1, el número de Mach tiende a 1. ¿Eso qué significa? Que para un valor de F por L crítico entre D, también vamos a encontrar un número de Mach supersónico y un número de Mach subsónico. Así que en este caso, donde conocemos la longitud del ducto y queremos obtener el número de Mach en 2, ¿cuál número de Mach vamos a seleccionar? Tenemos que seleccionar el mismo número de Mach que o el número de Mach que esté en el mismo régimen que el punto 1. Si el número de Mach en 1 es subsónico, es imposible que el número de Mach en 2 sea supersónico. Así que tenemos que seleccionar el número de Mach subsónico. Si por el contrario el número de Mach en 1 es supersónico, el número de Mach en 2 tiene que ser también supersónico. Y son los mismos criterios que aplicábamos en flujo isentrópico con cambio de área. Así que hemos descrito la metodología para definir el número de Mach en 2. Vamos a ver qué implica la metodología mostrada. El número de Mach en 2 es la incógnita y los datos, el número de Mach en 1 y longitud del ducto, y el único efecto
entre 1 y 2 es fricción. El otro caso era conocer el número de Mach en 1 y el número de Mach en 2 y la incógnita fuese la longitud. Este caso tampoco es muy complicado y lo vamos a discutir en la próxima clase. Por lo pronto vamos a concluir la clase en este punto. En la próxima clase veremos el caso en el que conocemos los dos números de Mach y nos interesa obtener la longitud. Hasta la próxima.